El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos, hermanos de Alerta Cristiano, una vez más con ustedes que nos permiten entrar a sus hogares a través de los medios, a través de la televisión, de YouTube, tantas formas que tenemos de llegar a ustedes, pero gracias a ustedes, que son los que les interesa ver nuestro programa semana tras semana. Como siempre, felices y buscando de Dios. Y quiero comenzar de inmediato con la palabra de Dios. En el Salmo 63, del 1 al 4, dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Santo Señor. Hermanos, que estos versículos de la Biblia confirmen y nos ayuden en nuestra sed de cada día por intimar más con Dios, por buscarle, por cada vez más llenarnos de Él y vaciarnos de todo lo que no es de Él. Ya ustedes saben que en pasados programas siempre estamos pendientes a que no secularicemos nuestra fe, nuestras iglesias, nuestros cultos, nuestra vida en general. Así que, y obviamente hoy tengo conmigo, lamentablemente tengo que excusar porque iba a estar presente el pastor Rafael Torres Sacur, pero se ha indispuesto y no ha podido estar. Pero también está conmigo el doctor Samuel Sullivan. Pastor, bienvenido. Buen día, Dios le bendiga, el Señor bendiga a aquellos que nos acompañan. Amén. Estoy celebrando con él porque ustedes saben que yo tuve unos percances de salud que ya los he compartido aquí en el programa, pero desde que yo me fui hacia Londres y a Francia en abril no veía al pastor Sullivan, obviamente porque después estuve hospitalizado en Francia, y en lo que me recuperaba en Puerto Rico es que él y el pastor Torres Sacur se dignaron, se prestaron, fueron siervos de Dios para hacer unos programas hermosos, señores. Y hoy, en parte del programa, vamos a hablar sobre esos 6 programas. Sin embargo, en estos momentos, lo que traigo es una gran alegría porque en esa ausencia mía, obviamente, no dejé de tener comunicación con el doctor Sullivan. Y cada vez que tenía conversación con él, me contaba de unas aventuras que ha estado teniendo en Cristo Jesús, en la fe, en la enseñanza, en la teología, sobre todo en unos encuentros con nuestros hermanos latinoamericanos. Y cada vez que teníamos conversación, yo creo que cada vez era como una hora, porque yo me gozaba todo lo que él me estaba compartiendo. Y le compartía que hasta sentía envidia, se puede decir envidia santa, porque me hubiera gustado estar en esos encuentros que él tuvo. Y hoy pues quiero dedicar parte del programa porque es bueno, hermanos, que nosotros sepamos qué está pasando en la iglesia en otras partes del mundo, cómo el Señor se está moviendo, cómo el Espíritu Santo está gozando, esos de repente de Dios, lo que está sucediendo en el mundo. Hay una sed tan grande en medio de las dificultades. Y ustedes saben que el Señor nos los advirtió. En el mundo tendrán aflicciones.
tendrán situaciones difíciles, pero por eso comparto la alegría, porque cuando él me cuenta estas experiencias, yo digo, wow, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Y hay esperanza en Puerto Rico, hermanos, también. Así que, pastor, usted me narraba de que la primera experiencia enorme, preciosa que tuvo fue en Guatemala. Hermano, ¿y ustedes saben el nombre que tuvo ese encuentro? El gran negocio. ¿Quiénes estaban en esa experiencia, pastor? Bueno, fue en Guatemala y llegaron unos 16, 17 empresarios de América Latina. Y entonces ahí tenían los empresarios en el mundo, bueno, en el mundo del negocio, grandes empresas, el vicepresidente de American Express para América Latina, varios embajadores de países latinoamericanos al Medio Oeste y a América Latina, y entre ellos empresarios que también desempeñaban ministerios pastorales. Claro, todos son cristianos. Todos son cristianos, pero sólidos, hombres comprometidos, ¿verdad?, al evangelio como empresarios. Y entonces ahí nos reunimos en Guatemala y viajamos. Las conferencias se dieron en los carros, en el camino, comiendo asado. Y el asado argentino era toda una liturgia argentina de cómo se hace el recibimiento, el compartirlo. Eso fue extraordinario. Pero fue mi primer encuentro con empresarios. Es su primera experiencia a ese nivel. Sí, dentro de ese contexto de empresarios cristianos. Y luego ellos me encomendaron en preparación para este encuentro de 7 días y noches, fue ayudarlo a entender y cómo el empresario cristiano y su relación con la secularidad y la integridad. Usted me dijo que cristiano. El tema fue secularización e integridad. Y integridad. Obviamente en plenos negocios. Exacto, en el mundo de negocios. Hermano, fíjense qué interesante. Hermanos cristianos altos en sus empresas, de un nivel alto, con una preocupación de que en su vida de empresarios evitar la secularización. Y varios de ellos, oficiales, altos oficiales y consejeros a sus gobiernos. Mire eso. Cristianos. Wow. Entonces, eso fue, el tema mayor fue cómo ellos entendían qué es secularización y cómo se relata eso para el cristiano en el mundo de la empresa, el gobierno, y cómo se relaciona eso con su fe, su vida como cristianos. Entonces, la gran parte del tiempo durante esa semana fue dado... Fue una semana, pastor. Fue una semana. Fue horas y horas y horas de diálogos con ellos. Ellos preguntando y esto y aquello y aquello y aquello. Y ayudándoles a entender en la distinción, lo que es la iglesia, en este sentido como una institución distinta y separada del Estado y la cultura. Muy bien. Porque el problema sigue siendo que mezclamos iglesia con Estado. Ok. Y la tratamos como... ellos tienen esa preocupación. Lo mismo que tenemos aquí. Claro. Es decir, que la iglesia se convierte en un instrumento del Estado. Okay. Y el gran peligro y contradicción que eso tiene para la vida y misión de la iglesia. Okay. Entonces, los supuestos que se asumen empresarios cristianos en el mundo secular, porque parte de lo que se estaba resaltando es que no reconocían las tensiones, las contradicciones, porque como la iglesia ya se ha secularizado tanto, que su comportamiento secular se asuma ser cristiano, porque ya lo aceptaron. ¿Ves? Como cristiano. O sea, el secularismo ha penetrado a un nivel donde apenas distinguen una cosa de la otra. Un ejemplo que compartía era, por ejemplo, yo parto de la premisa que todos nosotros y nosotras, cristianos, nacimos y nos criamos hasta el día de hoy como seculares. Porque el que nos forma no es la iglesia. Claro.
Nosotros estamos en la iglesia 2 horas a la semana. Los que nos forman en los sistemas políticos, culturales y educativos, desde que nacemos. Entonces, es como estar en una pecera, pero llega un momento en esa pecera contaminada que nos mata. Que la contaminación del agua que todos compartimos nos están matando. Que llega entonces un filtro de agua con los tanques de los tanques de peces, ¿verdad? Que necesita que entre agua fresca, Claro. porque si no se pudre el agua. Que entonces viene esa agua fresca de la palabra, del Espíritu, que nos llama, espérate, esto está mejor. Y esto va entonces cambiándonos y reconociendo, nosotros hemos estado consumiendo oxígeno contaminado. Esto está Y de ahí podrido. la sed. Y ahí, exacto. Entonces, estos esa empresarios. concientización que esto no es aire fresco, esto nos está matando, pero ahora hay una fuente de aire, una bomba de aire, oxígeno fresco, que nos llama a vida. En esa experiencia fue que usted me narraba que usted le había llevado todo un programa y los de repente de Dios cambiaron todo. ¿Y qué pasó? Bueno, en preparación para este encuentro tomé en serio, estos son altos ejecutivos, gente profesional y cristianos con grandes experiencias, y yo preparé según el tema que me asignaron, preparé mis estudios y todo, pero al fin no toqué nada, y usé un cuadro de un PowerPoint para expresar el asunto teológico, pero me decían, no, vamos a seguir, nosotros tenemos muchas preguntas. Wow. Y entonces íbamos a la palabra. Wow. Entonces, en ese caso, todo el material, 99% nunca se tocó de los que preparé. Pero fue un encuentro extraordinario. Quiere decir con que ellos. ahí pueden haber hasta segundos y terceros capítulos Oh, de todo lo que usted sí. trajo, ¿no? O sea, una continuidad. Pero también fue una ocasión para ver como hombres, y eran todos hombres. La única mujer fue mi hija mayor que Eso me quería acompañó, tocar. mi hija Bunny. Ella fue conmigo y fue interesante cómo ya la incorporaron y cómo la recibieron. Fue una bendición. Pero también en el primer círculo, más adelante le explico lo que pasó en ese primer encuentro. Sí, hermano, gloria a Dios por este tipo de experiencias. Hacemos una pausa. Alerta Cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin frontera. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso, hermanos, a esta segunda sesión, segunda etapa del programa, y le pregunté al pastor, porque él me había narrado de que su hija lo había acompañado. Ahí tenemos otro de repente, que yo estoy usando mucho esa palabra, porque el Señor cada día nos sorprende más con sus situaciones que uno ni se las espera. Y cuando él me narra que su hija estuvo, ¿cómo se llama su hija, pastor? Bunny Lynn Sullivan. Bunny Lynn. Lynn Sullivan. ¿Qué preparación tiene ella? Ella es graduada de la Interamericana con honores. ¿Ok? Y entonces regresó a los Estados Unidos a hacer una maestría en trabajo social. Y entonces se prepara para otra maestría en metodología y pedagogía, tecnología.
y acaba de su maestría en estudios teológicos de Asbury Seminary y es profesora en la Universidad de Connecticut, tratando con temas de pedagogía y tecnología. Ven, hermano, hay como que hay una herencia por ahí, ahí hay un tejido que hereda ella de su padre, el doctor Sullivan. ¿Y qué tal? ¿Cómo se incorporó ella? ¿Cómo? Bueno, en los últimos viajes que he tomado de propósito de enseñanza, ¿verdad? Ella ha sentido acompañarme. Y parte dice, papi, ya tú vas acercando a los 80 y yo quiero estar contigo. Un águila madurita. Sí, Ok. yo te quiero acompañar y cuidar. Qué bueno. Cuidar, y entonces, y conocerme de otra forma, ¿ves? Entonces, ella ha estado conmigo en viajes a Italia, Europa, España, Israel, a otros lugares, pero ahora quiso ir conmigo a América Latina, a donde ella vivió como niña cuando era misionero en Venezuela. Correcto. Y entonces fue una bendición tenerla. Y esto era una reunión de solamente varones, empresarios. O sea, que la única mujer fue ella. Sí, pero la han integrado y se han enamorado con ella. Ay, qué lindo. Mire que fue impresionante el liderazgo de ella, que estos empresarios reconocieron de que fue muy importante para ella también, ¿verdad? Introducirse en ese mundo. Entonces fue una experiencia para todos y el grupo la felicitó y nos recibió. Gracias por traer a tu hija. Qué Nos tremendo. ha ayudado, bueno, fue muy interesante. Ok, pastor, después de ese paréntesis, me estaba narrando cómo comenzó, cómo ellos, obviamente se rompió el plan que usted llevaba prácticamente y ellos, primero el grupo lleva años reuniéndose, Sí. o sea que ya se conocen. Sí. Y ahí usted me estaba narrando que ellos lo primero que hicieron fue abrir su corazón y compartir todas sus cosas, asuntos personales. Sí. Porque tomaron un día y medio cada uno de abrir su corazón, sus inquietudes profesionales, espirituales, etcétera, pastorales, porque varios son pastores también. Y entonces a mí me tocaba tomar nota de qué es lo que se estaba compartiendo y qué serviría como recursos de diálogo, Claro. de reflexión. Y entonces entre ellos se resaltó la tensión y a veces la contradicción entre las expectativas seculares en el mundo de la empresa y sus desempeños pastorales. Entonces, el resto de la semana fue nosotros dialogando sobre esas preguntas, esas relaciones, esas contradicciones. Y una de ellas que fue resaltando a través de la semana fue que una tercera parte del grupo son empresarios o pastores, sean representantes del gobierno o diferentes niveles del gobierno, pero son pastores también o hombres de negocio. Por ejemplo, uno es vicepresidente de American Express para América Latina y es pastor. Entonces, estaban compartiendo las tensiones que se encontraban y una de las cosas que en los últimos días, caló profundo, que los retó, fue, yo le preguntaba o observaba, todos ustedes se han dedicado su vida de excelencia en el mundo empresarial, el mundo de gobierno, sus estudios, su disciplina que los lleva a estas posiciones, pero también varios de ustedes son pastores. ¿Qué tiempo usted le ha dedicado a prepararse para ser pastor? Muy importante. Y la respuesta fue casi nada. Casi nada. Entonces usted valoran más su preparación secular que su desempeño para el reino de Dios como Es que es pastor. curioso, pastores están en dos mundos. O sea, en el mundo pastoral y en el mundo secular. Pero Entonces, en mis palabras, uy, el menos apreciado y el menos que se le El da atención pastorado. es el pastorado. Porque para ser pastor, y yo creo que yo lo estoy viendo más y más y más y más alrededor del mundo de nuestra iglesia, al pastor no se espera que se prepare bien. no puede ser. Por eso, bueno, Entonces, es más importante uno desempeñar una excelencia a todos los niveles en el mundo empresarial o político, ¿verdad? O profesional,
Pero si va a ser pastor, cualquiera puede hacer eso. Eso no requiere cualquiera. Se canta unos coritos, uno se prepara un mensajito por ahí y se lo tira por ahí y eso basta. Es que- Mire qué desprecio y vergüenza eso me da ver eso. Pastores, que fíjese, no voy a salir en defensa de nadie, sin embargo, aporto. Una persona exitosa en el mundo de los negocios, un empresario, el propio negocio le exige que él tiene que ser excelente. Porque si es un American Express, se caen las acciones, automáticamente lo sacan del cargo. En el mundo del pastorado, como que no se vive esa misma exigencia y no se tiene una conciencia de que si yo soy un mal pastor, si yo no respondo a la necesidad de mi iglesia, nada pasa, sin contar con que perdemos gente, no crece lo que Cristo pidió que creciera, que era la iglesia. Ahí hay un contraste terrible. Horrible, horrible. Y entonces esto es una crisis, porque se le da mayor importancia y valor al éxito en el mundo empresarial secular que la vida y misión de la iglesia en el mundo. Pastor, ¿tendrá que ver algo eso con que, ok, pues si yo soy empresario, ¿por qué yo tengo que ser pastor? Bueno, yo creo que uno puede tener... Uno tiene que decidir una cosa o la otra o puede hacer ambas cosas. Yo creo que puede ser ambas cosas cuando a uno, primero, esto es una opinión mía, Ajá. no creo que el valor o la importancia son coiguales. Una siempre va a ser superior a la otra. En términos de lo que se espera de mí. De atención, de Correcto, seriedad, de correcto. disciplina. Una viene de Dios. Entender las prioridades. Y el problema es que nos hemos secularizado tanto al mundo Ujú. que le atribuimos al empresario, al profesional, al abogado, al médico, al psicólogo, mayor prioridad e importancia para el bien de la sociedad. Eso. Eso es una negación de la vida y misión de la iglesia en el mundo. Mm. Y eso, ahora, ¿por qué? Porque somos seculares. Mm. Ese simplemente es el hecho, que somos más seculares que cristianos. Y hemos bautizado elementos de la secularización, lo hemos bautizado y lo hemos recibido como cristianos. Entonces estamos consumiendo ese oxígeno podrido, pero lo hemos bautizado en saludable. Entonces hay un desprecio a la excelencia del llamado. Ahora esto también crea para mí la cuestión si en sí tiene llamado a ser pastor. Correcto. O sea, es que es una disyuntiva, pastor. Pero no si eres secular. Es natural. Claro. Porque se interpreta como que eso es cristiano, pero es secular. Y como yo no distingo una de la otra y lo que manejo bien es el secularismo, lo bautizo como cristiano. Y se torna mucho más difícil en este mundo, pastor, donde la iglesia se enfrenta a unos retos enormes. Entonces, ¿qué dedicación yo puedo tener como pastor si yo también estoy ejerciendo como abogado? En mi caso no es así, pero ni soy pastor, ni ya estoy retirado de la profesión legal. Pero si yo estuviera en plena facultad como abogado y yo quiero ser pastor, es muy difícil, pastor. Bueno, lo que surgió en nuestras horas y horas y horas de diálogo fue que ellos, casi 100% de ellos que son pastores, no creían que el pastorado es un llamado especial. Oh, bueno. Que es un problema, es que, el Señor me llamó. Ya que, bueno, yo puedo ser pastor, evangelista, misionero. Yo quiero ser pastor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué quieres ser pastor? Entonces, ¿qué sucede? Es que creen que el pastorado es que yo soy un voluntario. El pastorado no es un llamado voluntario, es un llamado específico. Es un servicio bien especial. específico, especial. Y una capacitación especial, pero es genérico.
con todos los otros ministerios. Entonces, como el modelo que yo vi en mi iglesia para servir a ser pastor, y como yo soy buen administrador, soy ejecutivo, estos dones yo los puedo usar para la iglesia, entonces estos yo los puedo trasladar, transmitir a mi desempeño pastoral. El concepto de líder, que ¿Ves? usted y yo lo habíamos Exacto. tocado antes, y usted lo tocó con el hermano Rafael Torres Sacul. Traslado mi liderato en la empresa a mi liderato en la iglesia. Y Exacto. no, en la iglesia O- se sirve. O consejería en vez de administración espiritual. Porque yo soy, Psicología. exacto, porque soy un psicólogo, entonces yo voy a tomar la metodología de la psicología, entonces yo los voy a aconsejar en vez de administrarle. Son dos supuestos de la condición humana y el desempeño muy distintos Sí, y contrarios a sí, veces. sí. Pero como somos seculares y el supuesto con el cual yo trabajo y asumo es que ante el mundo postcristiano, el ministerio, especialmente la pastoral, se encuentra en una crisis de identidad. De identidad. Y esa crisis de identidad lo ha llevado a una condición de inferioridad. Eso. Y para apoyar ese autoestima agolpeado por la Correcto. posmodernidad, entonces dejan que el mundo los define y lo hagas aceptable. Hacemos una pausa, amigos. Esto se pone interesante y cada uno de ustedes, hermanos, mire dónde está parado. Esa ha sido mi experiencia en 13 años en este programa. Yo he pasado por muchos procesos como abogado, como cristiano, en este programa, dándome cuenta de algunas cosas, de estas mismas preguntas que le estoy haciendo al pastor Sullivan. Hacemos una pausa, hermano. Alerta cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, hermanos y amigos de Alerta Cristiano. Esto que el pastor nos está compartiendo, hermanos, me llama mucho la atención. Primero porque ustedes saben que eso es lo que estamos viviendo en Puerto Rico. Y yo le pregunto, pastor, como producto de ese compartir de ellos de un día y pico que estuvieron apenas 17, o sea, que cada uno compartió bastante de su vida. ¿Qué descubrieron ellos que a usted le llamara la atención? Creo que primero se creó una mayor concientización que somos seculares. Ujú. Es decir, que estamos cómodos como cristianos en el mundo secular. Segundo, que la iglesia, la identidad y la misión de la iglesia es algo sumamente distinto a los objetivos y la necesidad de la sociedad. Y creo a través de esa semana de diálogo día y noche, nosotros tuvimos una relación bien íntima y era reconocer que ellos habían subestimado lo que son pastores, la pastoral. Que entendían que su capacidad, inteligencia profesional
era lo que era necesario para transmitirse o trasladarse al desempeño pastoral, sin entender claramente que el pastorado era un llamado. Ujú. Y lo otro que al fin de esa semana fueron reconociendo es que el pastorado, uno tiene como empresario decidir cuál es prioritario más importante. Y en todos los casos vieron que ellos estaban entendiendo y desempeñando la pastoral secundaria la importancia de ser empresario. Que esa excelencia, esa presencia, esa influencia empresarial secular en sí no se transmitía, ni su capacidad secular automáticamente servía para el desempeño pastoral. Correcto, correcto. Entonces, fue una transición difícil, porque fue también de confesión y reconocer, porque tuvimos tiempo de reflexionar, de preguntarnos, de mirarnos de una forma, y creo que eso fue uno de los elementos, es una mayor sensibilidad al poder de la secularización por el desconocer las escrituras. Ujú. Y por no reconocer la prioridad que tiene la identidad y la misión cristiana sobre los desempeños seculares. Que los desempeños seculares profesionales son buenos y positivos, y como cristianos servimos a la sociedad. Sí. Muy importante. Pero que el desempeño profesional es incapaz de responder a la crisis existencial que vive ese pueblo al cual estamos sirviendo como profesionales, Correcto. que es salvación, gracia, misericordia y esperanza. Ujú. Y que ese desempeño solamente el creyente y la iglesia es la que puede desempeñarla. Ujú. Pero se ha secularizado tanto que creemos que como iglesia, siendo seculares, estamos atendiendo a su crisis existencial. O que así es más fácil llegar al mundo. Sí. Ay, Sí, esa es la llegamos bien. tentación más grande. Llegamos al mundo sin Sí, el evangelio. Correcto, correcto. Mire, pastor, aquí abro un paréntesis con un de repente de Dios. Wow. Porque cuando yo comencé en estas luchas, como yo siempre digo, estamos hablando ya del 2007, 2008, yo estaba en pleno auge de mi profesión como abogado, mi oficina en Río Grande, luego cuando me mudé acá a Trujillo Alto, por donde yo me empecé a interesar más. Primero yo sentí un llamado cuando Dios me decía alerta a los cristianos. Ya yo estaba metido en la lucha de los valores. ¿Y qué cosa más interesante para mí que yo decir, pues yo como abogado se me va a hacer bien fácil estas luchas? Pues claro, ok, en el plano legal, los pleitos, los casos, ir contra el gobierno que faltaba a nuestra fe. Pero yo empecé a descubrir que de qué me vale ser un abogado apologista, si se puede decir eso, si yo no tengo un fundamento. Y ahí fue que yo empecé a descubrir y a desarrollar en este programa en parte esa conciencia de que yo me tengo que preparar más. O sea, no basta con ser abogado. Me refiero a los hermanos cristianos que son abogados. O sea, no basta el título de abogado para ser un apologista al servicio de Dios. Requiere mucho más. Y eso ha sido como un desarrollo para mí, sobre todo obviamente en la compañía de usted, que me ha ayudado mucho. Y lo digo porque hay muchos afuera, abogados, profesionales, que sentimos esa necesidad de aportarle a la iglesia, pero no podemos descuidar nuestra preparación teológica, bíblica, porque sí, las reglas legales, los principios legales, eso es una cosa, pero los principios de Dios es lo más importante en la vida. Y vemos que una de las cosas que durante la semana seguía surgiendo, cuando en sus primeras introducciones yo tomaba notas, y entre las notas que resaltaba es las contradicciones bíblicas
que ellos mismos expresaban, aquellos que eran pastores y todos son cristianos. Entonces en el camino dice, mire lo que usted dijo. Nadie le ha dicho que esto es un disparate bíblico. ¿Cómo? Mire la contradicción de esto con la escritura. Ay, pero nadie me ha enseñado eso y usted es pastor. Y mira esta contradicción aquí. Y mira este disparate aquí. Usted es el pastor. No, pero es que yo no he estudiado exactamente. Usted no se ha preparado para ser pastor. No basta con sentir un llamado, hay que estar listo, Usted prepararse. tiene que estar preparado. Usted cree, usted es un experto en la empresa, pero usted es un novato en la tarea principal suya, que es de maestro. Es de maestro. En el gran negocio de Dios, Exacto. usted no está preparado. No está preparado. Ahí, Y entonces a través de la semana yo tengo las notas, mire, y usted dijo esto, ¿y de dónde usted sacó esto? No, porque yo entiendo, pero eso no es bíblico. Ok. Eso no es bíblico. Y te voy a explicar por qué no es bíblico. Claro. Ay, hermano Samuel, aquí estoy resaltando que ustedes tienen un gran contenido secular, profesional, pero su contenido para la pastoral, que es para discipular, ustedes son inalfabetos en gran cosa. Presentando, y como la iglesia confía, como usted es excelente en la empresa, que lo que usted está enseñando y predicando sube a la misma excelencia de su profesión secular. Y no es cierto, es una mentira. No se acerca a nivel de preparación y respeto que usted le tiene a su profesión, que no le tiene a su llamado pastoral para prepararse. Y la iglesia queda defraudada, pero no lo sabe porque lo asume, que porque usted es profesional, ese profesionalismo se ha transmitido también a su preparación. Y En otras palabras, que la pastoral. iglesia no sabe que no sabe. Exacto. La iglesia es ignorante, que usted no sabe. Ok, pastor, quiero pasar al otro encuentro que usted tuvo, pero quiero resumir este primer encuentro en Guatemala. ¿Qué usted diría? ¿Qué resultó de ese encuentro? ¿Cómo salieron esos hermanos que estaban con usted allí? Yo creo que para mí fue una mayor concientización del peligro de no ser consciente de su propia secularización y falta de preparación para servir la iglesia. Ok. ¿Y eso podría tener continuidad en el futuro con ellos mismos? Sí, ya Qué bueno, ellos a qué través de WhatsApp ellos siguen con las preguntas y siguen a través, eso ha continuado, no ha parado. Wow, qué bueno. Hermano, oren por ese encuentro, Sí. porque inclusive la experiencia que ha tenido el pastor Sullivan con ellos, uno nunca sabe si ocurre un de repente de esos de Dios y en el futuro sabe Dios si en Puerto Rico empezamos a tener ese tipo de experiencia. Eso a lo mejor se lo tiro ahorita al pastor en el almuerzo. Pastor, pregunta, ¿cómo le fue? Cuénteme del encuentro de Quito, capital del Ecuador. Extraordinaria experiencia También. pastoral y eclesial. Sí, fue el primer no es encuentro, usaron otra palabra. Bueno, fue el Primera cumbre teológica hispanoamericana. Sí, primera cumbre Ay, si yo hubiera estado teológica hispana-americana, a donde llegaron representantes de 6 países, Wow. teólogos y pastores. Ahí ya era a nivel de teólogos y pastores. Sí, teólogos Ok. y pastores en la iglesia en Ibarra, una iglesia discípulo de Cristo en Qué Ibarra. El lindo. pastor Norman Ramírez, gran pastor y pastora, fue un evento tan bien organizado, tan lindo, tan disciplinado, tan wow. ¿Cuántos Y estaban allí? Oh, bueno, los que llegaban durante hasta 300 personas Wow. llegaron por ahí, un poquito más fue el estimado. fue grande. Y fue durante la semana, ¿Cuántos días? 5 días. Wow, pastor, usted ha cogido una pela en estos Sí, días. Ya lo vi no, por ahí en una silla reclinable que estaba Sí, fue cansadito. bien intenso. Y esto fue sumamente organizado. Es decir, wow, una seriedad dirigido a la pastoral y a la iglesia. ¿Y el recurso era usted? Yo era el recurso mayor. Anda. A mí se me dio la responsabilidad de plantear el marco mayor teológico, Ok.
Para la conferencia, yo tuve 5 conferencias, 5 y predicación el domingo para cerrar. Pero de nuevo la sorpresa fue, en parte sorpresa, que el tema fue similar, el asunto de la secularización. ¿Y usted sabía que esa era la situación en ambas experiencias? Bueno, sí, porque en el diálogo con los líderes de ambos encuentros, yo veía un patrón. Estaban viéndolo de otra forma, pero lo que yo observaba, estos son elementos, inquietudes de la secularización y la crisis de identidad de la iglesia y del ministerio. O sea, que estamos hablando, hermanos, estamos viendo cómo el pastor Sullivan está confirmando esa crisis de identidad. Vamos a cerrar este segmento y enseguida terminamos con ustedes, con el segmento cuarto, enseguida. Alerta Cristiana. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, hermanos. Pastor, le pregunto, hablando de este encuentro que tuvo, hermoso, según usted me lo ha indicado, primera cumbre teológica hispanoamericana en Quito, Ecuador. ¿Qué usted percibe como, fue muy parecido o hubo diferencias en expresiones, en conclusiones? ¿Encontró el mismo problema de la crisis de la identidad? Bueno, fue común o similar a muchas cosas en los dos encuentros, pero del mismo momento muy distinto. La metodología, la presentación, la organización, esos asuntos así fueron muy distintos. Pero las preguntas que surgieron, que para mí fue, de cierta forma, una sorpresa, fueron muy común y similar. Okay. Es decir, en un lado, la pregunta de la relación del cristiano empresario o representante de su gobierno, porque habían 2 embajadores, Correcto. o de grandes empresas, like American Express, que es nuestra función como cristianos en esta sociedad. Y entonces, en el otro lado, en la cumbre teológica, era por pastores y iglesias, pero surge la misma pregunta, pero del otro lado, del lado pastoral de la iglesia, y la secularización. Entonces, pasando de una serie de una semana con ellos en este mundo, un receso de 2 o 3 días, y entonces irme al otro, a Quito, que encontrarme entonces con las dos partes. Cómo el cristiano empresario, representante de su gobierno, cómo trabaja, cómo es consciente del asunto del secularismo y el peligro, y en el otro lado, en la pastoral de la iglesia, en la sociedad. ¿Y usted diría que están conscientes de la misma crisis? Muy similar, muy similar. Okay. Es decir, en el sentido que ambos, sean empresario o pastor o líder de la iglesia local, los dos son representantes o deben de ser, que la representación mayor y más importante es la de iglesia, no de la empresa.
Entonces, en ese sentido, los dos estaban luchando con eso. Ok. El empresario luchando con la secularización en la empresa y el gobierno, cómo representa los valores del reino de Dios en ese mundo, y en el otro lado, cómo la iglesia en el mundo secular representa los valores de la iglesia. Claro, claro. Es decir, ambos no pueden escapar el elemento que el aire que respiran es secular. Y no hay, por así decir, me imagino que usted los instruyó en el sentido de que el nivel tiene que ver, el balance tiene que ser hacia la iglesia, Bueno, como cristiano. y el tema No es hacer balance con el secularismo. bueno, ahí surgió repetidamente el tema y la expresión balance y equilibrio. Ajá. Y mi postura es que se equivocan profundamente. Que no se debe de hablar así. Bueno, es que el supuesto del balance y el equilibrio es una falsa premisa para Correcto. entender el mundo en que viven. Porque en la sociedad, primero que la sociedad es dominada por el pecado. Sus supuestos son el pecado. Punto. La iglesia como cristianos representa otros valores y otros reinos. ¿Dónde? En la sociedad secular. ¿Y quiénes definen lo que es balance? Ujú. ¿Quién establece el balance? El supuesto ignorante es que la iglesia cree que puede entrar a una sociedad secular, Ok. que existe su razón de ser, es ser secular, que le va a encargar a la iglesia ella definir lo que es balance. No, la que determina lo que constituye balance es la sociedad secular. Correcto. Lo que define lo que es equilibrio es la sociedad secular. Mire qué cosa. ¿Qué nos dice el libro de Revelación? Porque no eres ni caliente ni frío. ¿Qué es eso? Balance. Equilibrio. Eres tibio. Entonces la iglesia en su supuesto, en su relación con la sociedad secular, se cree que la condición saludable para la iglesia ante la secularización y el pecado es ser tibio. Correcto, correcto. ¿Cómo es eso? Nos estamos conformando con ser tibio y Tibio. eso seremos vomitados de la boca. La boca. Uy, uy, Porque uy. lo que determina en la sociedad secular equilibrio y balance son ellos, no nosotros. Correcto. Eso es una fantasía que la iglesia vive en una coigualdad de poder. ¿Ve? Con la sociedad secular de influencia, no. Pero la iglesia, como vive, su liderazgo vive en una crisis de identidad e inferioridad. Siempre la iglesia es la que cede. Siempre es la iglesia la que cede, la que va a negociar. No porque me los quiero ganar. Vamos a ceder esto, vamos a ceder esto. Y ellos no ceden. El embajador a Saudi Arabia, no voy a mencionar el nombre ni el país, nos compartía Había un embajador de habían un dos. país hispanoamericano había en dos, Arabia Saudita. En Arabia Saudita. Interesantísimo. ¿Y qué él que descubrió? Me dice Samuel, lo que yo descubrí con los sauditas y otros en el Medio Oeste, el Islam nunca negocia. Y él me dice, los tratados que ahora se están haciendo con Saudi Arabia, Israel y todo, las condiciones estipuladas fue, ellos van a negociar algo. Nosotros nunca negociaremos nada. Correcto. Porque como islámicos nosotros no negociamos nuestra fe. Que los otros que vengan a este negocio, ellos van a tener que ceder. Nosotros nunca vamos a ceder. Wow. Y en el mundo secular, ¿quiénes son los primeros que ceden? Las iglesias. Correcto. No, porque nos vamos a ganarlos a Cristo. Entonces vamos a ceder. ¿Ve? O vamos a dejar de recibir favores del gobierno. Sí, dinero, apoyo, influencia política. ¿Ve? Entonces nos vendemos baratamente a la manipulación secular y nos atrevemos a llamarnos ministros de la palabra del Evangelio del Reino de Dios.
Entonces, esta es la naturaleza. Es decir, somos ingenuos a la naturaleza del poder y la función de la secularización. Y cuando hablo de lo secular, es aquello que se aparta y que rechaza el evangelio y la fe cristiana. Correcto, correcto. ¿Qué conclusión? Estamos hablando de un grupo grande, usted me dice casi 300 personas. Sí. ¿Qué conclusión, si alguna, alcanzaron? Que ellos Bueno, expresaran. Yo creo que lo bueno del ambiente fue que no nos... Y yo fui claro cuando fui invitado, no propongo a traer conclusiones, Ok. sino a iniciar una conversación. Sí, como sobre estos puntos. un primer Sí, paso. creer conciencia. Porque si no hemos sido concientizados, vivimos en el mundo ignorante del problema. Entonces mi tarea como teólogo es cómo creo conciencia de la realidad del mundo en cual nos encontramos. Y en esa conciencia, cómo juntos oramos, vamos a la palabra, cómo procuramos discernimiento en medio del mundo en cual nos encontramos, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, pero qué es la fuente de nuestro discernimiento? Es la palabra, y la palabra es lo más que se ignora. Tenemos unos conocimientos tan superficiales que fácilmente son manipulados, tanto por la sociedad secular como el cristiano. Entonces, ¿cómo tomamos en serio volver al discipulado de la palabra? Y esto requiere restaurar el lugar de gran importancia del maestro y la maestra de la palabra. La mayoría de instituciones evangélicas no ordenan al pleno ministerio maestros y maestras de la palabra, que si Jesús fuese a solicitar credenciales, no se le daría porque vendría como maestro. Y la tarea principal que el Señor depositó a sus discípulos y a ser discípulos, que es el desempeño de maestro. Del maestro. Y es lo menos en la jerarquía de poder que tienen algunos de Efesios 4. El último que aparece es maestro y creen que es el menos de importancia. Correcto. Entonces tiene que haber primero conocimiento para conversión de la cosmovisión del cristiano en nuestra sociedad. Y ese fue el principal, ¿cómo diría? Jesús está todo el tiempo discipulando. Siempre. Entonces yo creo que en nuestro encuentro en Quito, lo que vimos, lo que experimenté allí fue que continuaron las preguntas, las inquietudes. ¡Wow! Pero no nos había dado cuenta de esto y aquello. Volvamos a la palabra. ¿Cómo responde a la palabra esto? Crear conciencia, crear el hecho que tenemos un problema. ¿Y qué es la naturaleza de ese problema? ¿Cuáles son los indicadores? Ese es el proceso pedagógico, ayudarle a entender, verlo y darle recursos para responder a ellos. ¿Usted tenía allí representantes de todos los países No, hispanos? como 5, 6, 7 países. Ok. Países. En Y ese obviamente caso. me imagino que había gente de la iglesia local. Oh, sí, seguro que sí. Que estaba lleno, seguro que según sí. usted me dice. Y lo lindo en este caso, representante de una buena iglesia Usted me dijo que eran esclavos. discípulos de Cristo. Sí, esto es una iglesia de discípulos de Cristo, con congregación de esclavos, que fue una zona de Ecuador, que los esclavos mataron los españoles y establecieron una colonia negra. Y el gobierno de Quito, de Ecuador, las reconoce, tiene sus derechos. Y entonces está la comunidad indígena, que es otra comunidad También. que tiene sus derechos bajo la constitución distinta. Qué Y entonces interesante. ecuatorianos. Y ver esa mezcolanza de indígenas, de familias y culturas de esclavos, una bella iglesia en Cardera, que bajaron 2 horas y media de viaje one way, llegaron a todas las conferencias de la congregación, como de 80 de ellos. Wow. Y yo subí allá a O sea, que pasar usted el tenía día como gente yo. de esa, los That's right. negros, los indígenas Y el ecuatoriano. y el ecuatoriano ya, común y eso es corriente. como- Wow. Y todos tenían más o menos las mismas preocupaciones. Yes.
Yes. Wow. Pastor, y hablando de Ecuador, estamos hablando del país gobernado por Bukele. ¿Qué encontró usted en Bukele que le haya llamado la atención? Extraordinario. Avance desde la ¿En última vez serio? que yo estuve en Ecuador, estaba en el seminario Semisur enseñando. Extraordinario. Es como le dije a mi hija, a mi esposa. Aquí en lo que es Plaza Las Américas, que es el centro y el otro en Ponce. Ajá. Luego yo fui a malls allá que parecen que la Plaza Centros La comerciales. Americana es un mercado, un mercadito ahí barato. Wow. Del avance. El aeropuerto en Quito es el mejor aeropuerto que yo he viajado en los últimos 10, 15 años en las ¿En partes serio, del mundo pastor? que yo he ido, Wow. sin excepciones. Un avance en Quito que yo pensé, Señor, con un buen retiro, yo vengo aquí a Quito y vivo muy bien y bien cómodo y no hay calor porque es tan seco y bello y tengo todo aquí, lo tengo todo aquí y mejor que Puerto Rico. Entonces fue una experiencia extraordinaria en Quito. El ambiente que usted respiró allí en Ecuador, un ambiente sano. Sano, O sea, mucho usted más entiende que esa ordenado. sociedad está sanando Sí, sanando. muchas cosas del pasado. Bueno, siguen luchando con el asunto de droga. Claro. You know, claro. eso sigue ahí, Claro. como sigue en los Estados Unidos. Pero el orden, la disciplina en la sociedad, Qué bien. wow, uno se siente safe, seguro, y la cortesía, bueno, las construcciones extraordinariamente preparadas, los autopistas, todo. Wow. Y lo otro que me llamó la atención, la cantidad de carros chinos. Sí, Un montón de carros chinos, en serio. de lo más lindo, compitiendo con el mercado O americano. sea que él está negociando con Muy todos. bien. Qué bien, desde un punto, esa es la lógica, ¿no? En los Sí. mejores negocios para su Y país. fue un cambio grande de los años que yo viajaba a Quito a enseñar. O sea que notó. Que era durante los 70 y los tempranos 80, Wow. que ahora ha habido un Sí, porque desarrollo. de Quito se hablaba que era uno de los No, peores no, países no, no, en no, economía, eso cambió. criminalidad. No, vaya ahora a Ecuador y usted va a Wow. encontrar otro mundo. Wow, qué interesante. Pues hermanos, la verdad es que esto que el pastor nos ha traído hoy con esos dos encuentros, primero, no son distintos a nosotros. La iglesia vive las mismas experiencias que estamos viviendo en Puerto Rico, los mismos retos, las mismas circunstancias, pero qué buenos, porque nos damos cuenta de que somos iglesia. Y cada uno de ellos tiene su particularidad, pero seguimos siendo iglesia y tenemos que atender lo mismo. Pastor, unas últimas palabras. Bueno, oramos por nuestros hermanos y hermanas en América Latina y así como ellos oran por nosotros, Amén. que podamos no olvidar que la iglesia es una, que somos muchas distintas congregaciones, Correcto. pero la iglesia del Señor es una Una. y que el Espíritu Santo y la palabra nos guíen, nos iluminen, nos dé sabiduría vivir en este mundo como extranjeros con visitantes. Alien, visitante, que nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no representamos los valores de este mundo, sino del reino de Dios. De nuevo, pastor, muy agradecido de usted y del hermano Rafael Torres Sacul. Hicieron unos programas preciosos. Ya ustedes verán, estamos tratando de elaborar unos programas dirigidos precisamente a la situación de la iglesia y el gobierno. Eso nos va a tomar un tiempo, pero esperamos 4 o 5 programas y cuidado sin más dirigidos a toda esta situación de el César y la iglesia. Alerta Cristianos, Dios les bendiga mucho. Dios me bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.